días, es la imagen de hace apenas una hora en Samarcanda. El nuevo orden mundial económico es bipolar y tiene dos cuestiones, dos palabras clave: G7 frente a SOC. Empiecen a aprender este nuevo término de asociación que engloba precisamente a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a Rusia, a China, a India, al Medio Oriente, y que va a ser la contraposición. Es la primera vez desde que estalló el coronavirus que Xi Jinping sale de China, y lo hace precisamente para dar esta imagen de unidad con su nuevo orden mundial, en el que buscan la bipolaridad en las negociaciones, en el que buscan que sea todo bilateral. La bilateralidad entre dos bloques, el G7 muy establecido y este nuevo bloque que hoy tiene su primera gran reunión para establecer las bases económicas. ¿Qué van a hablar Xi Jinping y Vladimir Putin? Vladimir Putin y Xi Jinping, Rusia y China, China y Rusia, de oro. Lo primero, de oro. Están los bancos centrales intentando que haya una escasez con un precio muy bajo, pero China y Rusia están en Bretton Woods, boom, 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 hasta que consigan establecer un nuevo modelo donde se ponga el oro como factor fundamental. Y esa es una de las claves que vamos a ver durante el día. Vamos a estar muy pendientes aquí en Negocios Televisión de esa primera reunión entre Xi y Putin, que serán unas horas, y sobre el mediodía debería haber una primera rueda de prensa para ver conclusiones. ¿Qué más se va a hablar? Ucrania. Sobre todo porque Xi Jinping quiere ver de primera mano cómo está la situación, y quiere Putin saber cómo está la situación en Taiwán. De tal manera que ambos países se van a alinear geopolíticamente en ver cómo pueden así entre ellos defenderse dentro de esta asociación, esta alternativa al G7, que huele ya mucho a la Guerra Fría, donde estaba el Comintern, donde estaba la OTAN, donde estaban esas asociaciones en paralelo, pero que hacían el mismo objetivo, tenían como objetivo en la misma cuestión, en uno y en otro bloque. Ahora, Xi Jinping tiene que demostrar a Putin que él es el que lidera este bloque, porque tiene la segunda economía del mundo caminando hacia la primera, y porque le puede dar todo el apoyo posible económicamente. Y Putin tiene que enseñarle a Xi Jinping que es un socio fiable, que por supuesto lo es, que le va a apoyar en Taiwán, por supuesto, y que le va a apoyar económicamente al yuan, que ya está sucediendo, con un impulso, sobre todo por ese apoyo ruso a la moneda china. La fotografía está hecha, y a partir de aquí, esta es la clave del día, con dos preguntas que sobrevuelan el mercado. Si hemos llegado al pico de la inflación, ¿cuánto tiempo tarda la inflación en descender hasta el objetivo de los bancos centrales? Y si hemos llegado al pico de la inflación, ¿hasta dónde tendrán que ir los tipos de interés para rebajar esa inflación y dejarla al objetivo de los bancos centrales? Y punto número 2, si eso está en camino, ¿hemos cerrado ya el conjunto de las caídas de la bolsa? Y si no lo hemos cerrado, ¿cuánto tiempo queda por delante? Estas dos preguntas vamos a intentar contestárselas en distintos gráficos de gestoras de fondos internacionales que se vienen repitiendo estas dos preguntas constantemente. Y el último punto que trataremos será el de las yenas. Las yenas son gobiernos alrededor del mundo que, aun sabiendo que tienen para comer, aun sabiendo que han aumentado un 18%, por ejemplo en España, la recaudación, trincan y trincan y trincan el dinero del bolsillo del ciudadano, con dos medidas que llaman la atención a esta primera hora de la mañana. Que el gobierno vaya directo a 15.000 millones de la banca en lugar de ayudar a los hipotecados en variable, y en las medidas ya de llena total, de acompañar a Scar a por el Rey León como sea,
con tal de que te caiga una miguica de algo. Es decir, llena total está la medida del gobierno de eliminar la subvención a familias numerosas por la ayuda del hogar. Había una subvención, eso se elimina para recaudar más, a una costa del bolsillo de los contribuyentes de grandes familias, más de 3 hijos, que dicen, para ir los 2 fuera, contratamos a alguien en casa, te quito la deducción, 60%. Y trinco de ahí 200, 300, 400 eurillos. Pero te los quito porque no tengo fin en mi ánimo depredador de coger impuestos y de coger impuestos y de coger impuestos, no solo de la banca, sino de todo el que se mueva ahora mismo en la fotografía. 5 claves del día en este entorno. Estas son las claves fundamentales esta mañana. Hemos llegado al tope de inflación. ¿Cuánto tiempo vamos a estar cayendo y hasta dónde vamos a llegar? El mercado ha llegado al suelo y empieza a rebotar, o le queda más suelo, y el ánimo depredador de los gobiernos en este entorno, que ellos siempre aprovechan cualquier circunstancia para trincar, trincar y trincar dinero contra el ciudadano. La primera de las claves en este entorno, ayer Bank of America atacaba unas palabras de Warren Buffett y le decía, miren, si usted va a invertir a 10 años vista, invierta en el SP500, porque tenemos la percepción, le decía a sus clientes, que a largo plazo usted seguirá ganando dinero aún en este escenario, pero a unas rentabilidades menores que en la última década. Y hacía Bank of America una explicación, oiga, es que como no iba a crecer el mercado con una década de tipos en el suelo. Si no vale el dinero, me voy a invertirlo. Si el valor del dinero es cero, vamos al mercado, renta variable y hacia arriba. Si ahora estamos en un formato década de los 70, SP500 va a dar rentabilidades menores. Y en ese entorno, el SP500 en el corto plazo es el peor, o es lo peor que se puede tener. El SP500 como metáfora de la renta variable mundial. Es americana, pero lo que está diciendo Bank of America es, déjense de renta variable en estos momentos. Elimínenla de la cartera, váyanse a liquidez o déjenla lo más pequeño posible, frente a lo que dijo Warren Buffett, que es, mire, es que yo miro allá, y allá, renta variable. Me ha funcionado siempre. Y Bank of America ha tenido la osadía, entre comillas, de decirle a Warren Buffett, estás equivocado. Estás recomendando algo que un inversor puede decir al quinto, al cuarto, al sexto, al tercer año, necesito sacar y no tengo rentabilidades. Pero Warren Buffett insiste, el largo plazo es la clave de la inversión. Con lo que se nos están contraponiendo no value y growth. Se nos está contraponiendo el corto y el largo plazo. Que en una inversión, Bank of America debería decirle a sus clientes, oiga, es que si usted lo va a necesitar en 3 años, no lo invierta. Porque de lo que Warren Buffett te está hablando es del dinero que sí puedes invertir y que te va a dar el aumento de patrimonio. Y eso tiene que ser a largo plazo. No, es que he tenido un bonus en el trabajo y lo voy a invertir en bolsa, es que igual no es el camino. Entonces se nos contraponen dos visiones en las que llama la atención cómo una de las principales bancas privadas tiene una visión tan cortoplacista de la inversión, o al menos lo ha dejado sacar de esa manera como cortoplacista Bank of America, para contraponérsela a Warren Buffett y, bueno, entre otras cosas, ganarse este tiempo en tele. Pero la realidad es que Bank of America se está equivocando. Si sus clientes en 3 años pueden necesitar el dinero, la clave no es no invertir en el SP. La clave es tenerlo. La rentabilidad es lo de menos. Oiga, ¿usted es que necesita esto? No lo invierta. Y es importante porque la banca privada tiene que ahondar no en los beneficios, sino en la educación financiera de sus clientes, incluso de los que más tienen, que no tienen por qué ser los mejor educados. Pueden tener muchísimo dinero, pero de educación financiera saber lo mismo que un gato. Por lo que, ojo, Warren Buffett, con este movimiento de Bank of America, intentando quitar la razón en una cuestión que no es. El titular es muy bonito, el SP500 es lo peor que se puede tener. Bueno, no, lo peor que se puede tener son muchas otras cosas en la vida.
La inversión no deja de ser un efecto colateral de un intento de tener una tranquilidad patrimonial. Pero no es lo peor que se puede tener. Ya entendemos que es en los mercados. SP500, Bank of America, es lo peor que se puede tener. Warren Buffett, no. Largo plazo, renta variable, confíe. Villeroy, hay dos cuestiones clave en el Banco Central Europeo, de un por fin mea culpa de Holzer, lo vamos a ver enseguida. Antes, dice Villeroy, los tipos al 2% a final de año. Eso significa que quedan 75 puntos básicos. Pero miren, eso significa que los tipos se pueden ir al 2,5 o al 3. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. Porque si les queda una subida de 75 puntos básicos, ¿quién dice que en la parte final de año no van a volver a hacer otra subida? Villeroy. Vuelve otra vez el Banco Central Europeo a dar una imagen a través de Villeroy que puede estar confundiendo, volviendo al punto primero, mayor claridad para el inversor, para el ahorrador, para el ciudadano en lo que está sucediendo. ¿Cómo que el SP500? Pues lo mismo. ¿Cómo que el 2%? ¿No estás diciendo que vas reunión a reunión? ¿Por qué apareces ahora a decir 2%? Estás confundiendo a la gente. Cuando dices 2%, le estás haciendo llegar al ciudadano la idea de que los tipos van a llegar hasta el 2. No, en 2022. Ahórratelo. Ya que no nos dices el forward guidance, ya que no nos dices qué vas a hacer en las siguientes reuniones, cállate. Cállate, déjalo. Porque ya que lo cambiáis a medida que se acerca la reunión, es mejor que ya que no das un forward guidance claro de lo que vas a hacer, sino que dices 2, 5, cállate la boca. Es decir, para eso, cállate, no digas nada, porque esto confunde al inversor, confunde al ahorrador, confunde al hipotecado, confunde al ciudadano. Si de verdad quieres un 2%, Lagarde, en sede del Banco Central Europeo, después de la reunión de tipos de interés, en un forward guidance clarísimo y meridiano, no pasaremos este año del 2%. Fíjese que claro. Y ya todo el mundo sabe qué partida juega. Esto no se puede hacer. Es una falta de responsabilidad muy grande. Y el Banco Central Europeo debe controlar esto. Si solo va a haber una subida del 2%, en sede del Banco Central Europeo, si solo se va a subir hasta el 2%, si solo hay 75 puntos básicos más este año, forward guidance clarísimo, meridiano, y no 2, 5, 2 reuniones, 5 reuniones, de aquí al final. Claridad, luz, taquígrafos y transparencia, porque se está jugando la calidad de vida de mucha gente, se está jugando con la seguridad financiera de muchos ciudadanos europeos, se está jugando con una calidad de vida europea que te puedes cepillar por otro error de política monetaria. Entonces, no digas nada, cállate, no digas nada. Siguiente reunión, ya sabemos que nos daréis otra sorpresa, pero por el camino, no digas nada, no digas nada. Remítete a lo dicho, no digas nada, 2%, no digas nada. Siguiente, Elon Musk. Más de bancos centrales que ahora mismo están en todas las fotografías. Dice Elon Musk, algo que ya dijo Joseph Stiglitz. Ahora mismo hay condicionantes deflacionarios que bajan los precios en la situación económica estadounidense. De tal manera que si tú sigues subiendo tipos de interés y te pasas, no, es que estamos detrás de la curva, bueno, empiezas a estar ya por delante. Y te pasas, la caída es tan fuerte que luego levantar a la economía no vas a poder. Y dice Elon Musk, oiga, baje tipos, 0,25, y ustedes ven, están todos locos aquí ya. Suben, bajan, 100, 25, sube 100, baja 25. No, es una posición de política monetaria contraria. Es decir, en la FED ahora mismo hay un virus, se llama Bullard, que ha cogido a todos los miembros de la Reserva Federal, que todos han hecho halcones, que todos quieren subir, 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 subir. Nos van a decir que no hemos peleado contra la inflación. Se están haciendo machitos todos, a ser más fuertes contra la inflación. ¿Y si no sirve de nada?
Y si tus subidas de tipo de interés lo único que hacen es menoscabar el crecimiento, Elon Musk dice que no, que os estáis equivocando. Y no es ni la primera ni la segunda voz que ya sale para decirle a la Reserva Federal: ese camino es el incorrecto. Porque vas a romper la vajilla por el camino del salón y luego vas a querer comer en esa mesa. Cathie Wood, ARK, no dice 0,25 de caída de tipos de interés en la próxima reunión, pero insiste en los factores deflacionarios de la economía norteamericana que apuntan a que el riesgo de una recesión profunda sea peor el remedio que la enfermedad. Y lo que dice Cathie Wood es: miren, es que ustedes han inundado esto de dinero. Empiecen a sacar el dinero y con la salida del dinero bajará también la inflación. Pero ustedes quieren solo, como decíamos ayer, martillear al ciudadano hasta que diga: ya no gasto. ¿Por qué? Porque no me siento ni la mano, ya no quiero ni coger la bolsa de la compra. Ojo, porque se está contraponiendo dos modelos de política monetaria en el que la Reserva Federal, al igual que el Banco Central Europeo, que ya han salido trasquilados del último año, pueden salir no trasquilados, sino lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué es? Una moneda digital. Y ustedes a casa, a descansar. Y déjennos ya de: y meto dinero en el sitio, subo la inflación, meto un guantazo, bajo la inflación. ¿Ah? Pero si nadie les pidió que tuvieran el dinero a menos 0,50, lo hicieron ustedes. Inyectaron, lo van a ver en los gráficos, hasta que esto era una panza así de grande, de inyección de dinero en el conjunto económico. ¿Y ahora qué? Lo pagamos todos. Empiecen por pagarlo ustedes por el error. Ese es el posicionamiento y sobre todo el cambio que le dice Elon Musk y Cathie Wood, pero también Joseph Stiglitz de: oiga, ¿usted está calibrando el golpe y de dónde va a tener que recoger a la economía? Banco de España aviva la hoguera clave que tenemos por delante, que se llama pensiones. Es una palabra tabú. Si todos los políticos juegan, cuando llegan al gobierno, al juego el tabú ¿no? Entonces, la palabra que no pueden nombrar es pensiones en este sentido, que es, oiga, que no es sostenible. Entonces ahora el Banco de España pone el dedo en la llaga y dice: oye, hay que ampliar el periodo de cálculo a 35 años, como dice el gobierno, pero que esto bajará un 8% de las pensiones. Y saca, por otro lado, dice: pero si se eligen los 29 mejores años, no bajará la pensión media un 8%, sino que se mantendrá. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Que bajen las pensiones porque no hay manera de pagar? Porque para dejarlas igual, que no se toque. No, es que no queremos que bajen, entonces no lo toques. No, es que queremos cambiar el modelo, poner los 29 mejores años, pero hacernos una trampica en el solitario. Hemos cambiado las pensiones. ¿Pero van a bajar el cómputo general, lo que nos gastamos en pensiones? No, porque no se ponen a otra cosa, porque pierden el tiempo en esto. Oiga, ¿cuál es el problema del sistema de pensiones? Sostenibilidad. ¿Está garantizado? Sí, no. Sí, que no. Pongan ustedes, miren 2030, vean la cantidad de gente que se jubila con el cambio de década. Vean que esa gente que se jubila, mayoritariamente las mujeres, tienen un cambio de una mayor rentabilidad de sus pensiones, de una mayor cantidad de lo que van a cobrar por pensiones frente a generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque han trabajado más. Y vean que no se sostiene el sistema, que no hay dinero para eso. Bueno, salvo que siga Sánchez. Y entonces lo que no haya dinero para comprar el pan. Pero no hay. Entonces, ¿qué es esto? Si volvemos a la rueda de perder el tiempo diario, no nosotros, ellos, no, es que van a bajar el 8%, si son 35 años, vale, pues 8% que se ahorra, vale, bueno. Si yo creo que ya todo el mundo sabe que no va a tener pensión. No, un 8%, aceptamos pulpo como animal de compañía. No, venga, pero si elegimos los 29 mejores, no. ¿Qué quedamos? ¿No queréis bajar? Y habéis comprometido con Europa que hay que reducir y hay que cambiar el modelo para que sea más sostenible. Si se va a quedar igual, no hagas nada. Hacemos otra cosa, que tienen 1000 por hacer, pues bien, escribá. Esto es incomprensible. Esto es incomprensible. Y luego la imagen que han visto al inicio, Xi Jinping, Vladimir Putin, ya juntos,
en el nuevo orden mundial alternativo que en Samarcanda se quiere dar el pistoletazo de salida. No es casualidad que la primera vez que sale Xi Jinping después del coronavirus sea para ver no solo a Putin, sino al conjunto del ECO, que es la nueva sociedad de cooperación, la Shanghai Cooperation, ¿verdad?, que quiere establecerse frente al G7. Vamos con los gráficos del día, en una jornada que viene bajista, no mucho, pero viene ya como, bueno, ayer ya nos pasamos bien recuperando algo, pero es que esto no es bueno de cogerlo, y viene hoy otra vez con bajada. Miren, esta encuesta que hace Ipsos nos marca, y que publica The Marketer, nos marca cómo está en los adultos norteamericanos, en el mes de agosto, la idea del consumo. Y nos da una idea de por dónde pueden ir los beneficios empresariales a medio plazo en función de cómo se está comportando el usuario. ¿Cuál es el resumen de lo que dicen aquí los usuarios? Menos servicios, menos experiencias, menos y más cuestiones básicas. Mi gasto se va a quitar de aquí, Netflix, etc., etc., fuera experiencias, más cuestiones clave en mi vida, alimentación, etc. Dice, gastaría más en comida y menos experiencias, 65%. Gastaría menos en experiencias, por ejemplo, viajar, claro, está a final de agosto esta encuesta, así que ya se han puesto hasta arriba de viajar. Y en salir fuera, 59%. Empezaría a ahorrar específicamente para tener un poquito de colchón de seguridad, el 43%. Empezaría a ahorrar más de mi sueldo para una contingencia futura, 38%, fíjense. Cancelaría servicios online de suscripciones de estas que todos los meses me a la cuenta, 30%. Cancelaría suscripciones de streaming, de servicios de streaming, Netflix, Disney, HBO, todos estos, 29%. Pospondría reparaciones del hogar tipo coche, bueno, pospondría o eliminaría necesidades de reparación en hogar o en vehículo, 28%, con tal de ahorrar dinero. Pospondría tratamientos médicos por el coste que tienen con tal de ahorrar, 23%. Perder un trabajo, incluyendo un cambio, 14%. Entonces, bueno, cancelaría gimnasio, club, 16%. Pero fíjense, entre cancelar el gimnasio, 16%, y el 30% de cancelar directamente servicios de streaming, 29%, frente a 16%. Y por ahí se empieza a ver por dónde van las pequeñas ramitas del consumo, por dónde las empresas pueden tener beneficio a corto plazo en la elección. Tengo ahora un presupuesto más limitado, fuera, me quedo, dependiendo. El siguiente gráfico, la siguiente declaración es la de Holzberg, que vimos anoche y que merece un comentario aparte de las claves del día. Dice Holzman del Banco Central Europeo, y hay que aplaudirle, ya era hora, la estanflación es una posibilidad en la eurozona. ¿Y por qué no se lo dijo al oído el otro día a Christine Lagarde? ¿Por qué no quiso nombrar este término, Christine Lagarde? Y anoche, 10 y 16, Holzman, del Banco Central Europeo, nombra por primera vez la estanflación en Europa, que es estancamiento económico con elevada inflación. Ese sí que es el punto complicado para el inversor. Ese es un término que están intentando evitar tanto el Banco Central Europeo como la FED, como los propios inversores, que dicen, mire, ¿cuál es el peor escenario que me puedo encontrar? Una depresión económica. Y después, una estanflación. ¿Una recesión? No, si la recesión puede ser muy leve. Una estanflación. ¿Por qué? Porque de aquí no se sale ni en 5, ni en 6, ni en 7 años cogiendo lo histórico. Cogiendo todos los datos históricos, te vas a una década. Miren el siguiente gráfico, pero hay que aplaudir a Holzman, un valiente dentro del Banco Central Europeo. Tenemos 4 gráficos de Candriam para ver un poco la fotografía de por dónde en este escenario debe ir la protección del ahorro del inversor, decía Bank of America. La renta variable SP500 es lo peor que podemos tener. ¡Hala! Se ha quedado a gusto. Y no tiene razón Warren Buffett. Pues Candriam dice que es lo que mejor se está comportando en este 2022. Petróleo,
Fíjense que está energía tirando hacia arriba, 19,4 petróleo. Tenemos las bolsas en Reino Unido con un crecimiento del 4,9% y a partir de ahí todo en negativo. ¿Dónde en la parte baja? Los mercados emergentes, menos 19,4%. Tenemos el cobre menos 19,8% y tenemos los bonos también de mercados emergentes en la caída del 17,2%. Y tenemos las bolsas en Europa menos 15,8% y mercados en Estados Unidos menos 14,9%. Y esto nos da un poco la idea de, oye, ¿dónde está mirando Bank of America? Pero, ¿dónde mira Bank of America? No hay peores cosas ahora mismo. Bueno, se lo dirán ellos. Miren el siguiente gráfico. Es curioso que Bank of America señale a la renta variable norteamericana buscando una salida de flow, de dinero. Váyanse a otro lado. ¿Y por qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué manda este mensaje usted? El siguiente gráfico dice cómo han afectado múltiples shocks en 2022 al conjunto del mercado norteamericano. Eso que Bank of America dice, esto no lo toque, váyase a otra cosa. Y miren, porque Candriam marca en este gráfico una fotografía que ustedes han visto repetida muchas veces, las elecciones de midterm. Aquí nos quedaría octubre, noviembre, diciembre, que es justo el movimiento de recuperación. ¿Y qué se recuperará en esa subida? Tenemos bola de cristal, lo tiene que decir el analista, pero lo que sí hay es un rally de mercado americano fin de año, en año de midterm, cuando ya se ha visto pues la debilidad de Biden o la fortaleza de Biden o el medio pensionista en el sentido de fortaleza o debilidad de Biden, etc. Pero miren, porque lo que nos marca aquí es que ha sido un año convulso más no poder. Empezamos con la guerra de Ucrania, con un problema también en el suministro de commodities. Llegamos luego a un movimiento de algo de recuperación de las cadenas de suministros. Empieza la Fed con su tightening y los COVID-0 lockdown, lockdown por el COVID-0 en China. Y vivimos otro periodo bajista importante. Llega la esperanza de que la Fed pivote. Recuerden, va a subir en febrero, va a bajar, perdón, en febrero o marzo los tipos la Fed. El mercado, va a bajar los tipos. Y todo el mercado aquí, que sí, que seguro que tienen razón. Llega Jackson Hole y dice, miren, ¿se acuerdan el año pasado cuando decía que era transitoria? Pues era persistente. Llega Jackson Hole, que es el movimiento de bajada en el que estamos ahora, se reúne con el resto de banqueros y nos presentan una fotografía para salir corriendo. Miren, esta es la fotografía ahora. La inflación no podemos con ella y vamos a tener que subir y subir y subir tipos. Oiga, ¿esto no era puntual? Esto no iban a conseguirlo ustedes con 2 o 3 subidas porque era un shock de oferta, porque no se preocupen, porque no se han invertido las curvas, etcétera, etcétera. Mucha palabrería. Llegan a Jackson Hole y dicen, no, hasta que no acabemos el trabajo no paramos. ¿Y qué significa hasta que no acabéis el trabajo no paramos? Pues que están los tipos hipotecarios por encima del 6%. Váyase usted a pedir una hipoteca fija ahora mismo. Menos del 3%, ni de broma. Váyase usted a pedir ahora mismo una hipoteca. Entrar al banco. Vengo a por una hipoteca, saque número en la cosica está y pulse ahí, ¿no? Pulsa, sale hipoteca. Pone ahí una carita que dice, ¿pero qué dices? ¿Dónde vas? Entonces te giras en el banco y dices, si no hay nadie. La oficina está cerrada, váyase. No es solo el tipo, es el riesgo. La banca, hasta que no sepa cuál es la fotografía clara ahí, coja el papelito y váyase que ya volveremos a vernos. Y ahí está el multiple shock que dice Candriam que debería o que deberíamos tener en la mirada para saber cómo está siendo el conjunto del año, que es no de la guerra de Ucrania a partir de ahí todo para abajo, sino boom, 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 golpe tras golpe tras golpe, a la espera de que ya el remate de todo pueda ser que la semana que viene, ahondando en Jackson Hole, diga la Fed 100 puntos básicos. Y el mercado diga, ¿perdón? Gran parte de la caída que vivimos en la jornada antes de ayer viene por la percepción del mercado de
100 puntos básicos. Oiga, y si usted ya nos dijo que 75 puntos básicos era ¡buah! Demasiado, porque ahora cambia de opinión y mete 100 puntos básicos. Porque usted cambia de opinión cada día que se levanta. Y eso trastoca al conjunto del mercado. Fíjense que de los 4 shocks que dice Kandriam, 3 tienen relación con los bancos centrales, la poca claridad, la poca perspectiva a futuro, la poca transparencia, el poco conocimiento de si de verdad la Fed puede contra los tipos de interés, afectando al conjunto del mercado. Porque cuando la Fed ha dado la idea de que podía ser menos, cuando la Fed ha vuelto a decir que nos esté pasando para abajo otra vez. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también qué hacer un inversor en este momento tan complicado, dependiendo de que vayamos a este escenario o a este escenario. Y llama la atención en este gráfico que lo importante no es el escenario, sino que estamos perdiendo de vista los valores o las inversiones más a largo plazo, como decía Buffett, que deberían estar sí o sí en cartera a pesar del momento actual, que son o las tendencias o el marco grande, que es digital, que es farma, que es innovación y que es la transición energética. Oiga, ¿ustedes creen que a 10 años vista las inversiones en transición energética con la que tenemos liada ahora mismo no van a ser rentables? ¿De verdad lo creen? ¿Ustedes creen que después de toda la pelea contra el coronavirus, toda la parte de farma y biotecnología no va a ser clave en la lucha contra el cáncer cero? No COVID cero, el cáncer cero. ¿Ustedes creen que la parte digital no va a transformar el mundo? Que incluso para renovar, fíjense, para renovar la firma digital en España del certificado electrónico, tienes que llevar en papel el registro mercantil para que lo digitalicen. Y tú le dices al señor de la ventanilla, pero si te lo mando por mail, ¿para qué vas a imprimir eso? Si lo vas a tener que volver a digitalizar. Hay que digitalizarlo. Pero si ya está digitalizado por el propio gobierno, bueno, por el Estado. No, lo quiero en papel y lo digitalizo. ¿Ustedes se creen que esto no va a ser una inversión a futuro? Si estamos todavía en el Pleistoceno. Si va para un certificado digital, que lo que hace es ahorrar papel y te piden el papel. ¿Esto qué es? Innovación va a ser clave. Y luego, más a corto plazo, lo que dice Kandriam es soft landing. Es decir, más suavecilla la caída. Estar invertido en mercado, estar neutral en bono gubernamental, estar positivo en crédito, preferente sobre el high yield y vender dólar. Lo que está diciendo Kandriam aquí es, esta fiesta tiene que terminar con el dólar algún día. No, esto va hasta... No, nada llega hasta el cielo. Nada de los mercados llega hasta el cielo, se queda fuera. Oiga, ¿viene con esto? Fuera. Nada llega hasta el cielo. Entonces lo que dice es vender esos dólares en un soft landing, porque antes o después, y lo vimos ayer con la intervención del Banco de Japón sobre la moneda, sobre el yen, va a tener que recurrir hacia intervenir. Que es que hay un momento que ya no puede caer más. El euro puede caer a 0,80. Pues es que si cae a 0,80 es el desastre. Antes tendría que invertir e intervenir el Banco Central Europeo y los gobiernos, quien sea. Pero alguien tendría que intervenir, por lo mismo con el yen. Pero si viene un hard landing, es decir, un aterrizaje forzoso, dice... ultradefensiva, distribución geográfica, allocation. Muy pronto para invertir en mercado, pero preferentemente por mercados, por stocks defensivos. Estar positivos en bonos gubernamentales de crédito negativo. Diversificar, y ojo, dice oro, inversiones alternativas y cash. Y comprar dólares. Y comprar dólares. Tenemos también CHAF, pero comprar dólares frente a un soft landing que es vender dólares. Es decir, si la Fed fuerza con la subida de tipos una caída agresiva del mercado, fortalecería la moneda suya.
y pelearía mejor contra la inversión. Si la Fed consigue, si la Fed consigue un soft landing, entonces su moneda estaría debilitada. Porque tal como dice Candian, pero lo está viendo el mercado, entonces habría una salida de inversiones del dólar a otros lugares, entre ellos mantenerse invertido en equities, mirar bonos gubernamentales y ver high yield. ¿Qué le interesa a la Fed? Porque depende de lo que le interese a la Fed con el dólar, puede estar forzando una u otra situación. Miren el último gráfico de este informe de Candian, de lo mejorcito que se ha preparado en los últimos días, en el que dice que las yields reales están hoy formando el driver fundamental, esa clave fundamental para las valoraciones del mercado. Y habla de cómo se está moviendo ese real yield con una caída del 0,95, pero el PI, el forward PI, esa valoración de PER, se estaría ya moviendo en un entorno del 15,5. Todavía un poquito lejos, pero empezando a acercarse a las valoraciones importantes para ver precio-beneficio. Miren el siguiente gráfico que nos marca de qué manera, dice Real Investment Advice, cada vez que hay una expectativa 10 años de inflación, si la comparamos con la yield americana a 10 años, vemos una correlación que ahora mismo, en el inicio de esta crisis, se había invertido. Y miren el siguiente gráfico, porque si se ha invertido, lo que tenemos también es que el balance de la Fed relacionado con ese 10 años, esa yield de 10 años norteamericana, empieza a tener una relación contraria con el balance sheet, de tal manera que podemos empezar a entender que va a haber una relación o un movimiento de la yield a 10 años que es opuesta a la disminución de la panza de la Fed. Una vez que va quitando ese balance sheet, los bonos van subiendo. Y dice, aún así, no es el comportamiento que siempre ha habido. Es decir, cuando la Fed ha estado parada, el mercado ha buscado valoraciones hacia arriba. Cuando la Fed se mueve hacia abajo, lo normal es el comportamiento también igual. Pero en este caso, y es la clave fundamental, se está viendo el comportamiento contrario. En lugar de la bajada, el movimiento hacia arriba. Miren el siguiente gráfico, que nos enseña también la correlación que empieza a haber entre ese 10 años, esa yield de 10 años, con el euro y con el yen. Y cómo es una correlación que marca una diferencia frente a lo que se había estado viendo en los últimos años, pero que nos indica cómo pueden ir correlacionados en mercado esa yield de 10 años con euro y con yen en un momento como el actual, en el que tienes que ver la fotografía y qué va con esto. Miren el siguiente gráfico, que nos enseña también de qué manera se puede ver la unión entre los déficits, el Producto Interior Bruto y la inflación. Esto es 1901 y eso es 2021-22, en el que al movimiento del déficit hacia abajo le sigue un movimiento de la inflación hacia arriba, pero que es un cambio fundamental cuando vemos relacionado con el Producto Interior Bruto en los últimos tiempos. De tal manera que lo que se está percibiendo ahora es un cambio de modelo provocado sobre todo por lo que ha sucedido aquí, en esta década, que ha sido el caldo de cultivo de la situación actual, con unos tipos excesivamente bajos que han descontrolado la fotografía. ¿Quiénes mantuvieron los tipos bajos? Los bancos centrales. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también la proyección, muy llamativo este gráfico esta noche en Estados Unidos, de cuál va a ser esa proyección de la deuda federal del gobierno norteamericano hasta 2050. Y frente a la caída que ha habido en este momento también al inicio de 2020, la proyección no para de crecer hasta buscar los 200.000 millones. Miren el siguiente gráfico, porque nos indica también de qué manera los tipos de interés, y por eso en este gráfico de Fidelity, no están relacionados con los problemas del euro o se han descorrelacionado con los problemas del euro. Y a subidas de tipos de interés, 6 meses Euribor, caída del euro dólar. De tal manera que vemos también otra descorrelación en el momento actual para ver la fotografía entera. Y este gráfico también de Fidelity, el siguiente, nos marca la factura
que ahora mismo los estados deberían empezar a pensar que tienen que poner encima de la mesa para cubrir electricidad y gas en un hogar. Y dice, ¿cuánto van a subir las facturas eléctricas, gas y electricidad, en una subida sin precedentes de la factura sin intervención? No intervienen. Y tenemos España en 2024, 2.327 euros entre gas y electricidad. Italia, un poquito menos del doble, 4.210, 2024, pero el crecimiento del 22, 1.540 a 3.338 euros, significa más que el doble. Pero miren lo que sube sobre todo, el gas. Reino Unido, esto ya, de 1.700 a 4.084 y lo controlan hasta 4.800. Alemania, sube la factura hasta 4.759 desde los 1.811 de media de este 2022. Y Francia sube la factura y gana a todos, son franceses, hasta los 5.092 euros en 2024 frente a los 2.300 del momento actual. ¿Cómo no van a topar? Término de moda en esta segunda temporada. Si esto es insostenible por una demanda interna europea. Esto es la ruina. Miren el crecimiento español, miren el crecimiento italiano, miren el crecimiento francés y solo un detallito más. Miren que Francia tiene el problema con la generación eléctrica y no con el gas. Y eso explica su posición en el MidCat. Si el problema francés fuera este, como Italia, Francia estaría más proclive al MidCat. Si su problema es de generación eléctrica, como este es el caso, Francia es más proclive por crear infraestructuras eléctricas que por crear infraestructuras de gas, donde el crecimiento no ha sido tan exagerado. El problema francés es este. Y por eso el MidCat les parece un costo elevado para lo que van a recibir a cambio. Miren el siguiente gráfico que nos marca Franklin Templeton como los mercados de renta variable en precio-ganancias de los últimos 12 meses marcan un movimiento de recuperación o por lo menos de oportunidad de China. Y es el azul es MSCI China, el verdecico es el Wall y el naranja es el SP500. SP500 y Wall hacia abajo, China ya plano en el momento previo a la subida. Y lo que dice Franklin Templeton es que se abre una oportunidad única de dos mercados, el Wall y el Mundial y el SP500 a la baja, con China empezando antes la recuperación, impulsado en los próximos meses por la salida de coronavirus, de tal manera, de los lockdown, pues de tal manera que China estaría ahora mismo en el momento mecha de ¡vámonos! Miren el siguiente gráfico y vamos a ver qué ha sucedido en Asia con Eva Villanueva y cómo ven los futuros en este gráfico de Bloomberg. Esa reunión de Putin y Xi Jinping, clave en el día, que nos marca importaciones y exportaciones. Y fíjense cómo la relación comercial entre ambos países se ha disparado completamente. Las importaciones chinas de Rusia para ayudar a Rusia y para ayudarse en tema energético, hasta por estar por encima de los 10 billones de dólares en la relación comercial, fíjense el movimiento, y la relación también de las exportaciones de Rusia, de China a Rusia, también con un crecimiento importante, porque otro de los puntos problemáticos para Rusia es que nadie le exporte los productos que necesita para no parar su fabricación. No solo que me compres, sobre todo energía, yo soy una gasolinera del mundo, entonces cómprame todo lo que puedas de esto, pero véndeme, dice Rusia, en este gráfico se ve muy bien, todo lo que necesito para no parar mis fábricas, que aparte de ser una gasolinera, mi gente come, mi gente tiene que trabajar y tenemos que tener fábricas abiertas, etcétera, etcétera. De tal manera que este gráfico marca la importancia de la reunión hoy de ese nuevo orden mundial alternativo en Samarcanda, donde Rusia y China tienen que ahondar en esto. Hasta dónde puede ir la relación comercial y hasta dónde el gráfico anterior, donde veíamos esa posibilidad de crecimiento ya de la bolsa china, no viene empujado porque su relación comercial con Rusia es prioritaria y creciente. 8:45 de la mañana, esta es toda la fotografía en un mercado muy complicado.